Creer en el resucitado significa para nosotros un estilo de vida. Estamos todavía celebrando con gozo la octava de Pascua. Son 8 días que como iglesia, como comunidad, nos alegramos por la resurrección de Jesucristo. La muerte ha sido vencida. Cristo vive. Y este anuncio resuena en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y este anuncio no solamente es un anuncio gozoso, sino es un anuncio que nos lleva a configurar un estilo de vida. Lo vemos claramente en los discípulos de Jesús, que han vivido un antes y un después. Un antes como alumnos, como compañeros de camino que aprendían de Jesús, pero pensando mucho en sí mismo, en sus intereses personales, y que incluso en algunos momentos habían discutido quién era el más importante o quién tendría que sentarse a la derecha o a la izquierda de Jesús en su reino. Pero cuando las cosas se pusieron difíciles, todos desaparecieron y Jesús quedó solo. ¿Y desaparecieron por qué? ¿Por miedo? ¿Por temor? ¿O porque sus aspiraciones humanas veían que no serían alcanzadas? Sin embargo, después del anuncio de la resurrección, y no solo el anuncio, sino el encuentro con el resucitado, estos discípulos cambian radicalmente de actitud. Dejan atrás estos intereses personales y empiezan a crear una comunidad de fe, de vida, de misión y de servicio. Esto es fundamental para nosotros. Es decir, el anuncio de la resurrección transforma vidas y crea comunidad. Hoy, de modo particular, la lectura del Evangelio que hemos escuchado es un Evangelio muy rico, que conlleva muchas enseñanzas. Y la primera de ellas es la comunidad. Una comunidad que en un principio está con miedo, asustada, encerrada en sí misma, y donde milagrosamente Jesús se aparece. A esta comunidad le pide ser testigo de la resurrección y sopla sobre ellos para que reciban el Espíritu Santo. Aquí está algo fundamental. La comunidad, que es la iglesia, nace por la presencia del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien guía a la comunidad, quien la fortalece, le da vitalidad. Y aquí esta comunidad que recibe este Espíritu Santo no puede callar esto que está viviendo. Uno de los discípulos, Tomás el mellizo, que ha pasado a la historia como el incrédulo, no estaba con esta comunidad. Y él sigue en su individualismo. Ese gran peligro que tiene la vida de fe, que sea individual. Cuando la fe es individual, dejando de lado a la comunidad, a la iglesia, podemos renegar de muchas cosas. Es triste muchas veces encontrar gente que nos dice, por ejemplo, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, no creo en los sacerdotes, no creo en el Papa. Es Dios y yo y nada más. O relativizar las enseñanzas de la iglesia. Yo creo en Dios, pero no acepto las enseñanzas de la iglesia. Hay un relativismo actualmente que deja de lado
las enseñanzas fundamentales del Evangelio y de la Iglesia, haciendo que cada quien viva su fe de modo individual. Y eso quiere decir, entre comillas, viviendo como sea, como yo quiero, como a mí me conviene. Y eso pasó con Tomás, que pide signos. Si no meto mi dedo en las llagas de sus manos o en su costado, no creeré. Es decir, el testimonio de la comunidad, de los otros discípulos que le dicen Cristo vive, él dice, no, para mí no. Cuando uno se aleja de la comunidad y vive su fe a su modo, rechazará incluso aquello que parece muy evidente. De ahí que Jesús tenga que aparecerse nuevamente y para poner en claro esto, el testimonio de la comunidad guiada por el Espíritu Santo normalmente no comete errores y nos invita a todos a superar esa fe individual y a profesar una fe comunitaria. De ahí que la fe en la iglesia nunca sea individual, la fe es siempre comunitaria. Y de ahí que la enseñanza de la iglesia, desde sus orígenes hasta hoy, no cometa errores, porque esas verdades vienen de Dios y no de los hombres. Y es gracias a esa presencia del Espíritu Santo que la iglesia vive más de 2000 años y sigue caminando. Pero no solo eso. Una segunda enseñanza que deja Jesús es el de la paz. Ese saludo triple, la paz esté con ustedes, la paz esté con ustedes. Porque el miedo y el temor alejan la paz. Pero no solo el miedo y el temor, sino la condición de vida en la que uno está. Jesús perdona los pecados a los discípulos. Y no solo les perdona, sino les da la misión de que vayan por todas partes y también perdonen los pecados. Hoy es el domingo de la Divina Misericordia. Una de las características de Dios es el amor misericordioso. Dios ama y perdona siempre. De ahí la palabra misericordia. Quiere decir que la miseria humana entra en el corazón de Dios. Dios ama al hombre, sin importar lo que haya hecho, pero que busca su cambio. Entonces, de ahí que crea un camino que perdona y nos invita a perdonar. Y de modo muy particular en el sacramento de la reconciliación, les da a los discípulos ese poder de perdonar que era muy propio de Dios. Y es una misión. Entonces, la paz, en primer lugar, se alcanza con el perdón. Nosotros estaremos en paz con nosotros mismos cuando nos perdonamos y experimentamos el perdón de Dios. Pero más aún cuando somos capaces de perdonar. Es fácil pedir perdón, pero qué difícil es perdonar. Y esta es una actitud y debe ser una actitud fundamental del creyente, perdonar. Porque de lo contrario no se crea comunidad. Una comunidad que no es capaz de perdonar vivirá siempre dividida, enfrentada, confrontada. Pero una comunidad que es capaz de perdonarse, que es capaz de entenderse, podrá alcanzar la paz. Pero no es una comunidad para vivir bien en sí misma, sino es una comunidad que tiene que salir al anuncio, a la misión. Y es lo que hace Jesús con los discípulos. No solamente les concede la paz, no solamente les concede el perdón, no solamente crea comunidad, sino que les envía a la misión.
Todo bautizado, por lo tanto, es un enviado a anunciar la resurrección del Señor, a cultivar la fe comunitaria, la fe de la iglesia, y en ella a trabajar por la paz, manifestando el perdón de Dios. Cristo ha muerto, y ha muerto por nuestros pecados, pero ha resucitado para manifestarnos la vida plena de Dios, y esa vida que la estamos viviendo nosotros. Cada domingo, cuando celebramos la Eucaristía, o cada día cuando celebramos la Eucaristía, empezamos pidiendo perdón y terminamos recibiendo la misión de ir a anunciar siempre el Evangelio. Que nosotros busquemos fortalecer siempre nuestra comunidad. Somos conscientes de que nuestro país y también nuestro mundo vive una coyuntura muy especial, una coyuntura que nos lleva a hablar los unos mal de los otros, a enfrentarnos, a dividirnos. Constantemente escuchamos de enemigos. Y como comunidad no podemos ser partícipes de estos mensajes de división, de fragmentación, más aún, esos mensajes que llevan a alimentar el odio, el resentimiento. Nosotros como comunidad de creyentes tenemos la obligación de crear puentes, de generar un ambiente donde se pueda vivir en paz, donde haya diálogo y entendimiento, y donde de modo particular esté presente la fe en Dios. Y esto no lo vamos a hacer con discursos, no lo vamos a hacer con palabras bonitas, sino lo hacemos con el testimonio cotidiano, con el perdón, con la reconciliación y con el servicio a los demás. Y esto le pedimos hoy a nuestro Señor resucitado en este día de la misericordia, que tengamos ese mismo corazón misericordioso de Dios, que amemos a los demás, que anunciemos su paz y su perdón y que juntos trabajemos por un mundo mejor. Amén.